Iglesia, permítame iniciar con una pregunta, y es: ¿cuál es la certeza más grande de su vida en este momento? Usted pensar en un momento en su vida, en este instante, ¿cuál es la certeza más grande que tiene usted en este momento? No la hago para que me la contesten, es una pregunta retórica, pero quiero que la mediten por un momento. ¿Cuál es su certeza, la certeza más grande de su vida? Y hago esta pregunta, mis amados hermanos, porque nosotros nos encontramos en un momento, en una situación histórica en la que el mundo nos bombardea con mucha incertidumbre. Lejos de experimentar certeza, la humanidad está ante la incertidumbre. Y no es difícil mirar eso, mis amados hermanos. Es solamente prender las noticias o leer los periódicos para darnos cuenta de la incertidumbre tan grande que reina no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Un conflicto en un lado, un conflicto en el otro. Hace unas semanas atrás, un desfile en China con un poderío militar impresionante, y todo el mundo empieza a preguntarse: ¿para qué hacen todo esto? ¿Qué es lo que están buscando? Incertidumbre. Incertidumbre política, incertidumbre económica, y cada tanto nuevamente una incertidumbre en cuanto a la situación de salud, No hace unos años, no hace muchos años, hace unos cuantos años estábamos saliendo de una pandemia que nos tuvo a nosotros encerrados en nuestras casas durante mucho tiempo, y la situación fue difícil, y constantemente nos están bombardeando con noticias de nuevamente una incertidumbre por la cuestión de salud, calentamiento climático, catástrofe, cualquier cantidad de cosas que estamos haciendo. Eso es lo que nosotros vemos, y eso nos genera a nosotros incertidumbre en cuanto a la historia. Pero al mirar la historia bíblica y al mirar el pasaje que estamos considerando, nosotros nos damos cuenta que los discípulos no eran tan diferentes a lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte de los Olivos, donde Jesús predicó la destrucción del templo, y cuando él afirmó que no quedaría piedra sobre piedra, en sus mentes de inmediato saltó la idea de que este era el fin de todo. Así que eso les generó una serie de preguntas que ellos empezaron a hacerle a Jesús en ese instante: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y hemos visto cómo Jesús ha estado respondiendo estas preguntas a lo largo de este sermón. En nuestro sermón anterior, de hecho, nosotros estuvimos considerando la profecía de cómo Jerusalén sería destruida junto con el templo, y ese evento se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y fue una gran tragedia, una gran tribulación para el pueblo judío. Si su palabra sobre ese juicio fue firme y se cumplió de una forma tan tremenda, su palabra sobre su rescate y su regreso es indudablemente ciertísima. Y eso, mis amados hermanos, debería generarnos a nosotros una certeza mucho más grande, mucho mayor que cualquier incertidumbre que la situación política, económica y social del mundo pueda presentarnos. Este pasaje que vamos a considerar en esta mañana tiene múltiples interpretaciones, de hecho. Varios de personas se quedan centrados en los temas secundarios y en los aspectos secundarios. Y esas interpretaciones hablan acerca de los tiempos o los detalles de su venida, pero no son nada más que meras opiniones, meros asuntos de opinión. El aspecto fundamental de este pasaje, mis amados hermanos, es uno solo: Cristo volverá. Cristo volverá. Ese es el aspecto fundamental de este pasaje. Y en esta interpretación yo me ciño al texto bíblico y quiero explicar y exponer aquellos aspectos que considero son necesarios para nuestra vida en este mañana, dando prioridad a esa verdad fundamental que es precisamente el título de este sermón, y es la llegada liberadora del Hijo del Hombre. La llegada liberadora del Hijo del Hombre. Así que, mis amados hermanos, lejos de debatir sobre detalles acerca del tiempo, debemos abrazar la seguridad de este evento y vivir una vida de santidad en el presente. Este pasaje nos confronta con una pregunta que va a ser central para mi sermón, y es: si lo fundamental es que Cristo volverá, ¿qué debemos hacer mientras Cristo vuelve? Cristo va a volver.
¿Qué debemos hacer nosotros mientras Cristo vuelve? Y eso es lo que vamos a estar mirando en este pasaje. Y lo primero que nosotros vamos a ver, mis amados hermanos, a lo largo de este sermón, es que no debemos especular el tiempo, sino proclamar el reino. No debemos especular en el tiempo, sino proclamar el reino. Miren lo que dice la palabra del Señor, versículos 24 y 25. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y mis amados hermanos, esto que Jesús está presentando acá no es otra cosa sino un cataclismo. Un cataclismo es una palabra que implica una gran catástrofe producida por un fenómeno natural, o también se asume un cataclismo en el sentido del orden social y político. Y uso esta definición para explicar precisamente mi punto, porque si conectamos los eventos expuestos en relación a la destrucción del templo y de Jerusalén y el dolor que eso causaría, eso es un cataclismo de orden social y político. Y eso fue lo que experimentaron los judíos en el primer siglo. Jesús manifiesta esos eventos como que acompañan. Ahora Jesús va a manifestar los eventos que acompañarán su retorno. Y lo que nosotros hemos considerado es el dolor y el sufrimiento que vimos hace 15 días y que fue descrito precisamente por el historiador Josefo como terrible. Terribles ríos de sangre y muertes por doquier cuando los romanos conquistaron Jerusalén y la derrumbaron. Y esto no significaba, como dice la palabra del Señor, otra cosa que el principio de dolores de lo que había que acontecer precisamente en esos momentos. Y ese era un llamado a los discípulos para que estuvieran preparados para que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos salieran de la ciudad. Y eso lo vimos nosotros en Lucas 21:20. Pero aún faltaba el fin. Ahora Jesús va a expresar precisamente la respuesta a ese aspecto que implicaba su retorno. Y similar a como ocurre en las profecías del Antiguo Testamento, en donde los eventos presentes se mezclan con tiempos indeterminados en los que van a ocurrir las cosas, Jesús va a presentar ahora ese aspecto. Esta perspectiva, mis amados hermanos, nos ayuda a nosotros a comprender cómo es que la palabra de Dios está estructurada. Muchas veces y muchas de las confusiones que presentan las personas cuando leen las profecías es que no saben distinguir entre los eventos en los que el profeta está hablando precisamente sobre el presente y en esos eventos que van a ocurrir de manera indeterminada. Y Jesús usa ese recurso para hablar acerca de esto. Es una cuestión de perspectiva. Y el ejemplo más claro es que cuando nosotros vemos objetos a la distancia parecen estar juntos, pero cuando uno los observa de cerca, las distancias que los separan suelen ser inmensas. Es como en el caso de las montañas. Cuando uno mira una montaña en perspectiva con relación a la otra, pareciera que están cerca, pero cuando uno las mira de frente, uno puede darse cuenta del valle que separa las montañas. Eso es lo que pasa con la profecía. Jesús está hablando acerca de aquellos días, pero noten que Jesús no está hablando de cuáles días. En aquellos días. Es un momento indeterminado. Los discípulos están preguntando por los tiempos, pero Jesús no les aclara los tiempos. De hecho, el versículo 32 es importante, mis amados hermanos. Dice: porque de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El día y la hora nadie la sabe, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Así que aventurarnos a dar una fecha es entrar en un terreno que ni Jesús, mientras estuvo con sus discípulos, sabía. Y estos tiempos no son seguidos, son indefinidos, pero el llamado, por eso el llamado a los creyentes es a no especular. Y ese es un aspecto secundario. Muchas personas, por eso les digo que el gran problema con estos pasajes, y Licio lo explicaba muy bien, las personas suelen interpretar estos eventos finales como ya bien, ya está aquí, en cualquier momento. Y aunque es cierto que nosotros tenemos que tener la expectativa de la segunda venida, el llamado del Señor no es a especular. Es pecaminoso, de hecho, porque donde la Escritura guarda silencio, nosotros también debemos callar. Y aquí Jesús no da un calendario exacto para este evento importante, pero sí alienta a los creyentes en tiempos de aflicción y en tiempos de desesperanza, en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo. Eso es lo que nos debe alentar. Pero Jesús, lo que sí deja claro, son algunas cosas.
Como ya lo hemos visto, el templo sería destruido y eso debía acontecer antes del fin de los tiempos, pero no significaba efectivamente que el fin había llegado. El problema con tratar de identificar los tiempos es que se pierde la perspectiva de lo realmente importante y hace que uno no esté preocupado o preparado para lo que está por venir, que mantenga la expectativa en el lugar correcto. La especulación por eso nunca beneficiaba a la iglesia, ni a los creyentes. La especulación tiende a distraer, la especulación tiende a generar temor, como lo explicaba Alicia. La especulación nos hace perder de vista nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad, mis amados hermanos, es ser proclamadores del reino. Eso es lo que nosotros somos llamados a hacer, proclamadores del reino. Jesús no nos llama a buscar interpretaciones de eventos ni a mirar en cada amenaza internacional algún suceso que pueda parecerse a esto que Jesús está diciendo. No está llamándonos a mirar desastres naturales u otros aspectos, estos cataclismos, como otra cosa, sino a prepararnos para la llegada de nuestro Señor. Lo que sí nos dice este pasaje, mis amados hermanos, es que la venida de Cristo va a estar acompañada de eventos sin precedentes en la historia. Mis amados hermanos, tendemos a mirar cualquier evento cataclísmico en el orden natural como algo que antecede a su venida. Pero mis amados hermanos, a la verdad, cuando Cristo Jesús vuelva, nada de lo que nosotros hayamos visto se comparará a cuando el Señor aparezca nuevamente en las nubes. Estas cuestiones cósmicas en las esferas celestes que son descritas en esta porción no son premonitorias, sino que acompañan la venida del Señor. Por eso les digo, nada de lo que nosotros hayamos visto hasta este momento se compara a la venida del Señor. Y no será para menos, como veremos en unos momentos, marca la segunda venida en poder y gloria de nuestro Salvador. Y estas imágenes que Jesús está tomando son tomadas de pasajes del Antiguo Testamento que los judíos conocían muy bien y que implicaban el juicio a las naciones. Y créanme, mis amados hermanos, de esto en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes. Ustedes seguramente que están finalizando su lectura en el Antiguo Testamento se habrán dado cuenta de una expresión que constantemente los profetas usan, y es el día del Señor, el día del Señor, el día del Señor. Y cualquier descripción que se haga del día del Señor queda corta. Algunos pasajes son como esto: de aquí el día de Jehová viene terrible, ese día de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, para lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, dice Isaías 13, 9 al 11. Y dice otra porción en Isaías 34, 4 al 5: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, y aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Y muchos otros pasajes, mis amados hermanos, señalan un juicio a las naciones, el final de un poder a causa del juicio divino. Noten que esos pasajes y muchos otros en el Antiguo Testamento señalan un juicio a las naciones y al poder de las naciones, que serán destruidas por el poder de Dios. Y creo que este lenguaje usado por Jesús implica el juicio a las naciones y todos sus poderes. En otras partes de las Escrituras precisamente usa y habla acerca de los cuerpos celestes y de otros poderes para señalarlos como figuras de autoridad. Por eso el poder de Dios se demuestra sobre las naciones. Escuchen cómo lo dice, por ejemplo, Isaías 19:5. Carga acerca de Egipto, he aquí Jehová monta sobre una ligera nube. Y eso implica al Señor volviendo con poder. Y entrará en Egipto, dice la palabra del Señor, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Pero mis amados hermanos, cuando hablamos acerca de este tema,
No nos debemos quedar solamente en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos habla precisamente de ese día anunciado en la que el Señor hará su juicio. Hechos capítulo 17, el versículo 31 dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitar de entre los muertos. Cuando Pablo habla a los griegos en Atenas, les dice esto: Él ha establecido un día en el que juzgará. El día grande y terrible del Señor. Y Mateo indica lo que pasará cuando las naciones vean esto. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 24, el versículo 30. Mateo capítulo 24, versículo 30. Y que tiene que ver precisamente con este es el pasaje paralelo del Evangelio de Marcos. Mateo capítulo 24, versículo 30, y dice la palabra del Señor: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El lamento causado por no haber creído y no haberse sometido a la autoridad del rey. Eso es lo que pasará ese día. Este será un juicio contra las naciones paganas, y en donde veremos el cumplimiento de lo que el Señor expresa en Apocalipsis. Hoy, mis amados hermanos, yo doy gracias al Señor por algo. Miren, cuando Dios quiere hablar, nosotros no nos tenemos que poner de acuerdo. Liz y Juan usaron pasajes que yo voy a usar precisamente en mi sermón. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 6, 12 al 17. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, en las peñas y en los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Iglesia, cuando uno lee estos pasajes, cuando uno los escucha, indudablemente uno siente temor. Causa miedo, hermanos. La ira del Señor manifestada en ese día glorioso. Y deberíamos sentir temor nosotros. Pero temor y esperanza. Porque el autor bíblico en Apocalipsis capítulo 6 hace una pregunta, y cuando Juan lo leía, yo me quedaba meditando en esa porción. Dice: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mientras unos huyen a esconderse, y ninguna cueva, ninguna montaña, ningún lugar podrá escondernos de la ira del Señor. Solo aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero podrán sostenerse en pie, porque Él dio su vida por ellos, mis amados hermanos. Por eso es que nosotros podemos tener esperanza, porque aunque ese día será terrible, será asombroso, mis amados hermanos, nosotros estamos redimidos por la sangre del Cordero. Por eso nos podemos sostener en pie, no por nuestras obras, sino por la obra de nuestro Señor. Iglesia, eso nos da a nosotros esperanza. ¿Quiénes deben tener miedo? Aquellos que se burlaron, aquellos que quedarán espantados porque no reconocieron al poderoso Señor y Salvador, aquellos que a lo largo de la historia han renegado al glorioso Señor. Ellos son los que deben temer. Segunda de Pedro capítulo 3,
El versículo 2 al 4 dice: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos y dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde los tiempos antes de nuestros antepasados el mundo sigue igual que al principio de la creación. Segunda de Pedro 3, 2 al 4. Y eso es lo que dicen muchos. ¿Qué pasó? ¿No es que Cristo iba a volver? Mis amados hermanos, el Señor no retarda su promesa. Lucas capítulo 21, también pasaje paralelo de Marcos capítulo 13. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Lucas 21, 25 y 26. Dice: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Mis amados hermanos, como les digo, nada se comparará a lo que el Señor mostrará cuando Él vuelva. La Escritura entonces nos deja varias porciones, mis amados hermanos, en donde nosotros podemos ver esa conmoción celestial cuando el Señor vuelva. Y la respuesta de las personas ante eso. Segunda de Pedro 3, 5 al 11. Segunda de Pedro 3, 5 al 11. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en el agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay serán quemadas. Y finaliza el versículo 12, dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Esa es la respuesta, iglesia. ¿Qué debemos hacer nosotros mientras esto ocurre? Vivir piadosamente, andar santa y piadosamente, de una manera piadosa, honrando al Señor. Y eso nos da una aplicación, versículo 2, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos estremeciéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que nosotros esperamos. Hermanos, cuando vemos esta perspectiva profética y vemos lo que nosotros debemos esperar, el cataclismo y estas señales no nos deberían causar temor. Es simplemente el megáfono divino que anuncia el juicio. El Señor está por venir en poder y gloria. Si el fin de todas estas cosas se acerca, la pregunta práctica que el Evangelio nos obliga a responder es: ¿qué debemos hacer mientras Cristo vuelve? La respuesta de Jesús es clara: debemos vivir preparados y proclamar su reino. ¿Qué debemos hacer nosotros? Vivir preparados y proclamar su reino. Debemos dejar de buscar fechas, signos en el firmamento. Debemos dejar de especular, mis amados hermanos, y es algo que veremos muy seguramente la próxima semana. ¿Cuántas profecías día tras día nos hacen de la venida del Señor? Anuncios de que el Señor ya viene y ponen fechas, mis amados hermanos. Iglesia, nosotros no estamos llamados a especular. Nosotros somos llamados a la obediencia. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos vivir una vida santa, vivir en obediencia a Dios, esperando con ansias ese día.
lo anhelamos. Así que nuestra tarea no es descifrar los tiempos, sino ser hallados fieles a su mandato, mientras el Rey viene a recoger a su pueblo. Pero mis amados hermanos, lo dicho por Jesús no finaliza allí, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, y es que nosotros debemos vivir en constante asombro. Debemos vivir en constante asombro. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Las señales descritas, como lo hemos visto en los versículos anteriores, son el acompañamiento del momento central de la historia. El momento en que el Hijo del Hombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelva otra vez. Y Jesús ha usado precisamente Daniel 7, 13 y 14, donde él muestra que él es el cumplimiento de esa profecía. Y hay dos elementos claves en este pasaje que yo creo son fundamentales también para nuestra respuesta, de vivir en asombro constante. Mis amados hermanos, debemos recordar que su llegada será física y personal. No es un ángel, no es un fantasma, es Cristo mismo el que será visto por todos. Cuando Jesús ascendió a los cielos, los discípulos se quedaron mirando hacia arriba, y de pronto unos ángeles del Señor se les aparecieron y les dijeron estas palabras. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y este pasaje me asombra, iglesia. ¿Cómo nos asombramos? Los discípulos se quedaron así como absortos, así mirando hacia el... y como que perdieron de vista lo que el Señor les dijo que tenían que hacer. Pero es que creo que así está la iglesia en la actualidad. O sea, como que más como en la especulación y en el temor, que en vez de estar haciendo lo que el Señor nos llama que nosotros debemos hacer. Y el Señor les dijo, y los ángeles dijeron: ese mismo Jesús que ustedes vieron que subió, ese mismo volverá. Esa es el Señor volverá como es Él. Primero a los Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13 al 17, por favor acompáñenme allí. Primera de los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al versículo 17, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, oigan esto, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Y finaliza con estas palabras: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ese es el llamado. Y el Señor volverá, y esto nos debe dar esperanza. Su manifestación será clara para todos, no habrá dudas de que es Cristo quien ha vuelto. Y algo que, mis amados hermanos, yo no veo en ninguno de estos pasajes, en ninguna de las Escrituras, una venida secreta o invisible, como algunos dicen, sino una manifestación poderosa, clara y visible de nuestro Señor. Una sola aparición. Una sola aparición definitiva. Nos dice que serán las nubes, porque efectivamente las nubes en las Escrituras representan la presencia divina, tal como lo vemos en pasajes del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés hablaba con el Señor? En Éxodo capítulo 24, versículo 15 al 18, dice la palabra del Señor que la nube descendió y había estruendos y oscuridad, era tremendo, y allí estaba el Señor, y Moisés fue hacia allá. Esa era una manifestación visible de la presencia del Señor.
Así que lo que Jesús muestra es que la gloria del Señor será nuevamente visible cuando vuelva por segunda vez. Es una presencia, es una aparición visible, definitiva y con gran poder. Y será una llegada diferente. Juan también lo expresaba esta mañana en su dirección. En su primera venida, Jesús vino con humildad, sin aparente poder, y fue crucificado en debilidad y derrota. Pero cuando vuelva por segunda vez, su venida será diferente. Él vendrá a juzgar como juez, será algo glorioso, porque dice que es con gran poder. Mira por favor los eventos descritos en este pasaje y en otros pasajes de las Escrituras. Y algo que me asombra, iglesia, es considerar precisamente al Rey del universo que con su presencia estremece toda la creación. Eso debe causar asombro en nosotros. Ella es descrita como hablando por su poder, alabándole por su poder. Dice las Escrituras en Apocalipsis 5:13, dice: y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todos en la creación que cantaba: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Porque su manifestación es diferente. Por eso su llegada será con gran poder. Y la palabra que implica aquí poder es una palabra que implica capacidad física. Una capacidad real que reside en una persona. Una persona puede decir que tiene poder para hacer algo, pero no demostrarlo. Jesús dice que tiene poder y lo demuestra, como lo hemos estado nosotros estudiando en Marcos. Él dice: a la tormenta calma, al mar enmudece, y el viento y el mar obedecen. Dice: a la enfermedad detente y la enfermedad detiene. Dice: a la muerte para y la enfermedad y la muerte para, la persona vuelve a la vida. Amén. Eso es lo que demuestra la autoridad de Jesús. Y dice que será con gran poder, tal como Él lo muestra cuando ejecutó milagros. Y eso creo que también explica la reacción de la creación. Mis amados hermanos, es que pensemos precisamente lo que hemos estudiado en Marcos. Jesús le dice, y solamente dice estas palabras, cuando el mar está embravecido, que parece que las olas son tan grandes que ellos van a ahogarse precisamente en esa barca. Jesús solamente dice: calla y enmudece, y el mar y el viento obedecen de inmediato. ¡Qué gran poder es este! Pero no solamente es esto, sino que es con gran gloria. Esto significa una opinión importante, estimación, reputación. En el Nuevo Testamento siempre se usa para hablar acerca de una buena opinión, algo que merece alabanza, honor, reconocimiento. Cuando se habla acerca de la gloria del Señor, se habla acerca de su naturaleza y de sus actos, de su manifestación en sí mismo. El Señor habla y demuestra su poder y demuestra su gloria en todo lo que Él es y todo lo que hace. Mis amados hermanos, este es nuestro Señor que vuelve. Y eso es especialmente importante porque nos muestra que cuando el Señor vuelva, en su futura venida lo hará de una forma totalmente diferente, y por eso debe ser alabado y bendecido, honrado. Y cuando todo esto ocurra, mis amados hermanos, nosotros como su pueblo debemos esperar lo que dice el versículo 27. Y que es el último punto de mi sermón. Versículo 27. Dice: y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y eso, mis amados, no es otra cosa que mantener la certeza de que somos escogidos. Mantener la certeza de que somos escogidos. Quiero que me acompañen por favor a Lucas 21, 27 y 28. Lucas 21, 27 y 28. Dice la palabra del Señor: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, escucha esto, iglesia, escucha esto: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No sé si lo escucho bien. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que nosotros debemos esperar.
Es importante porque nosotros estaremos con nuestro Señor en una reunión gloriosa. ¿Y cómo ocurrirá esto? Dice la palabra del Señor: enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 13, versículo 36 al 46, en una parábola, el Señor explica cómo será esto. Acompáñenme por favor allí. Mateo capítulo 13, versículo 36 al 46. Mateo 13, 36. Dice la palabra del Señor: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso nos explica cómo será esto. Pero algo que me impacta de esta porción, mis amados hermanos, lejos de ver lo asombroso que será ver a los ángeles recogiendo a todos los santos, es pensar en quiénes son los escogidos. Eso es realmente lo que me impacta de esta porción. Porque ¿quiénes son los escogidos? Cuando Jesús dice que juntará a sus escogidos, no está diciendo que es Dios que miró hacia el futuro para ver quién iba a creer, para luego elegirlos. No, el significado real de esta palabra es que Dios los escogió sobrenaturalmente y soberanamente por su propia y libre voluntad. Escogidos según el designio de Dios. Él los eligió desde la eternidad, antes de que hubieran hecho nada bueno o malo, únicamente por su gracia, por su gracia. Por tanto, tú no eres un creyente porque tuvo la suerte de encontrarse con Dios. No, la verdad, mis amados hermanos, es que somos creyentes. Es porque Dios decidió sacarnos de las tinieblas y llamarnos a ser suyos. Esta verdad, mis amados hermanos, es la seguridad que nosotros debemos tener. Es la base de nuestra seguridad. Nosotros hemos sido escogidos por Dios. Y estos escogidos no solamente somos nosotros. Dice que Él recogerá a todos sus escogidos. Y eso implica que son personas y creyentes de todas las épocas, de toda tribu, lengua, raza y nación. Todos los que estén vivos en ese momento, como dice Tesalonicenses, que recibiremos al Señor con Él en las nubes. Pero los que están muertos resucitarán para recibirlo a Él también. Los que Él escogió, los que Él llamó desde antes de la fundación del mundo, los que además son preservados hasta el fin por el Señor. ¿Por qué esto es tan importante, mis amados hermanos? Porque reitero lo que decía al principio: en un mundo donde todo tiembla, donde la incertidumbre es lo que reina, nuestra seguridad no es una esperanza incierta, sino es un decreto eterno de la gracia de Dios. Ser escogido no significa que Dios nos encontró, sino que Él nos escogió y nos eligió por su propia voluntad. Por eso nos guarda, por eso nos sostiene. Por eso cuando vengan sus ángeles, mis amados hermanos, nosotros tenemos la seguridad de que estaremos con Él. Esa es la confianza que debemos tener. Por su autoridad absoluta como Rey, Jesús ha garantizado enviar a sus ángeles para juntar a su pueblo aún del rincón más lejano de la tierra. Iglesia, manada pequeña, eso nos incluye a nosotros. Eso nos incluye a nosotros. Ten la certeza de que cuando el Señor vuelva, mira, iglesia, si en el minuto próximo viniera el Señor, ten la certeza de que si tú has creído en Él, porque has sido escogido por Él, estarás con Él. Eso nos debe dar a nosotros esperanza, confianza, seguridad. Iglesia, si miramos esto a la luz de las noticias que nosotros estamos viviendo, ¿por qué nos preocupamos tanto?
¿por qué nos afanamos? Jesús es el Rey que ha garantizado enviar a sus ángeles para juntar a su pueblo aún del rincón más lejano de la tierra. Por eso dice el versículo 27 de la parte final: desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Porque la fidelidad de nuestro Dios es la única ancla inconmovible. Y eso nos da certeza en la incertidumbre. Amados, la certeza de que Dios nos escogió soberanamente y nos reunirá gloriosamente es un ancla para nuestra alma. Es un ancla que nos asegura que aunque pareciera que las cosas se están acabando, nosotros tenemos seguridad. No está hecha para que el barco se quede durmiendo. El ancla no es para eso. Está hecha para que el barco pueda capotear la tormenta y navegar hacia su destino. Así es nuestra vida, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras Cristo vuelve? Si la fidelidad de Cristo es nuestra única ancla inamovible, debemos vivir con valentía, con la valentía de un pueblo que sabe que su final es feliz. Con la esperanza que nosotros ya conocemos nuestra final. Mire, la incertidumbre afecta a las personas que no saben lo que esperan. Por eso es que llega la incertidumbre a la persona. No sabe qué va a pasar. Vive pensando en el futuro, pero no tiene la certeza de lo que ocurrirá. Iglesia, nosotros no tenemos esa preocupación. Nosotros tenemos la certeza de que al final el Señor vence. Eso nos da a nosotros confianza. Nuestro final es feliz. Ahora, eso significa que nosotros podemos dejar toda nuestra ansiedad. Podemos dejar toda nuestra ansiedad porque ya no tenemos que vivir aterrorizados por los cataclismos, por las crisis económicas, por la inestabilidad o por cualquier cosa, porque nuestro destino no depende de las noticias de última hora, sino por el decreto eterno de Dios. Esa es nuestra certeza. La elección no es solo una doctrina para la salvación futura, es una vacuna contra la ansiedad presente. Fuiste escogido por Dios y cuando el Señor vuelva, vendrá por ti. Pero también eso, mis amados hermanos, nos anima a nosotros a abrazar el desafío. ¿Y qué significa abrazar el desafío? Si el Rey Jesús está por volver a juntar a su pueblo, el pueblo disperso de Dios, de toda tribu, lengua, raza y nación, nuestra misión es activamente reunir a los demás escogidos que aún no han escuchado el llamado del Señor. El Señor ha escogido un pueblo. El Señor viene a sus escogidos, pero esos escogidos se salvarán solo por la predicación de la palabra del Señor. Iglesia, nosotros somos llamados a hacer eso. La elección nos libra de la desesperación para lanzarnos a la evangelización. Por eso es que evangelizar, mis amados hermanos, evangelizar, está garantizada la respuesta. Porque responderán los que han sido elegidos por el Señor. No es cierto que haya personas duras para el Evangelio. No, iglesia, no es cierto. Porque el Señor ha escogido. Y si esa elección es del Señor, la persona que escuche el Evangelio proclamado como debe ser, oirá y vendrá al arrepentimiento y a la fe. Así que ten certeza y ten confianza, pero sé obediente a ese llamado, sabiendo que el Rey ha garantizado su cosecha y su cosecha estará completa. ¿Qué debe hacer entonces la iglesia mientras espera ese momento glorioso? Nuestra esperanza es estar con el Salvador. Sí, y ese es el momento de levantarnos y ponernos en pie. Pero ¿cómo debemos vivir? Tito capítulo 2, el versículo 11 al 14 nos dice de la siguiente manera. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11 al versículo 14. Tito 2, 11 al 14 dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad, purificando para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestras vidas deben caracterizarse, mis amados hermanos, por una renuncia a lo malo. Y que es precisamente uno de los problemas de la iglesia en la actualidad, que ha perdido de perspectiva la segunda venida y olvida que este mundo será destruido. El mundo pasa y sus deseos, dice la Escritura, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero mis amados hermanos, nosotros vivimos en tanta comodidad. Hablábamos hace unos días con Mari, algo que me impactaba porque no lo había considerado, pero es cierto, lo que para nosotros hoy son cosas normales, para años atrás eran privilegios. El podernos comer un helado como lo hacemos hoy, a algunos de nosotros será algo un lujo. Pero ¿saben qué es lo que ha producido eso, mis amados hermanos? Que lo veamos tan normal y tan cómodo que se nos olvida lo más importante. Yo creo que por eso es que a veces hay tantas personas que no ven importante, por ejemplo, venir a la iglesia a compartir con el pueblo de Dios, porque están tan cómodos. Ay, he trabajado toda la semana y estoy tan cansado, yo en un día de descanso, el Señor sabe. Y además llaman y dicen, no, estoy con ustedes en espíritu. Hermanos, perdónenme, pero es que eso no es lo que yo veo en la palabra del Señor. Yo no veo eso en las Escrituras. Yo en las Escrituras es que nosotros debemos animarnos tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Y eso es lo que dice el autor de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque ese día se acerca. Y no me malinterpreten, yo no les estoy pidiendo, no estoy hablando acerca de que no debamos preocuparnos por los bienes materiales, porque algunos también lo hacen por trabajo, por otras cosas, pero lo que debemos pensar es debemos poner en prioridad las cosas que deben estar en prioridad. Por eso es que Pablo le dice a Tito lo que debe hacer. Nuestras vidas deben caracterizarse por la renuncia a lo malo, de la vida pecaminosa, de los deseos mundanos, de este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, con justicia, con devoción a Dios, mientras anhelamos ese día maravilloso cuando se revele la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué? Por el Evangelio. Escucha lo que dice el versículo 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Necesitamos el Evangelio, necesitamos la conversión. Así que déjame preguntarte nuevamente, iglesia, ¿cuál es tu certeza? ¿Cuál es tu esperanza? Como creyentes nosotros debemos tener claridad de su segunda venida, y eso significa estar consciente de la manera en cómo estamos viviendo. ¿Qué pasaría si fuéramos conscientes hoy de la venida del Señor, hoy mismo, en cualquier momento? Yo creo que no haríamos muchas cosas de las que tal vez estamos haciendo. Yo creo que no estaríamos perdiendo el tiempo y el mundo no nos motivaría tanto como lo está haciendo ahora. Para muchos su mayor preocupación hoy en día es cambiar el celular. iPhone 17 Pro Max, no sé cuánto vale, pero créanme, hay personas que están preocupadas en poder comprarse el iPhone, con todo lo malo que es. La preocupación de muchos es mejorar su estilo de vida en esta vida, que es contrario a las premisas del Evangelio. Vivir con esperanza nos debe llevar a alentarnos los unos a los otros. Pablo le dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18: aliéntense con estas palabras. Por eso también debemos predicar el Evangelio, porque Cristo nos pidió eso. Mateo capítulo 24, el versículo 14. Es esta porción también, pasaje en paralelo de Marcos capítulo 13, capítulo 24, versículo 14. Dice la palabra del Señor: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Debe ser predicado el Evangelio. Y esa, mis amados hermanos, es nuestra responsabilidad y no debemos descuidar como lo estamos haciendo. Y finalmente, si estás sin Cristo en esta mañana, amigo, déjame preguntarte, ¿dónde quieres estar cuando Cristo vuelva?
¿Ya lo escuchaste? Las cuevas, las montañas, no podrán ocultarte cuando ese día glorioso venga. No podrás decirle a ese monte, cae sobre mí, porque aún de allí te sacará el Señor para juzgarte. Él prometió que volvería, y de la manera que su primera venida se cumplió, así será cuando Él vuelva. Y como lo cantamos al principio, Él es nuestro juez y rescate. Y decíamos, oh pecadores, clamen a su juez para que sea hoy su rescate. Caigan rendidos ante la gracia de Jesús, nuestro juez y rescate. Y cantábamos al final, Cristo regresará, la trompeta se oirá a la orden perfecta de Dios, y los santos vendrán ante su majestad a gozarse en Cristo por siempre. Lo cierto es que cuando eso ocurra, los creyentes confesaremos con razón que hemos sido salvados y reivindicados, y que nuestra reivindicación se ha cumplido. Por eso nosotros podemos orar como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 16:22, Maranata, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Pero los que no han creído en el anuncio del Señor irán al fuego y a la condenación eterna. Pero hay esperanza para ti. Si estás sin Cristo, yo te digo, ven a Él en arrepentimiento y fe, confiesa a Jesús como tu Salvador, ahora que hay tiempo. Como lo dice la palabra del Señor, hay esperanza, porque hoy es día de salvación. Apártate de tu pecado, recibe la bendición de ser llamado su hijo, su escogido, para que cuando sus ángeles vengan puedas estar con Él en gloria, como dicen las Escrituras. Así que ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. No tardes. Hoy es día de salvación. Ven a Él. Vamos a orar en esta mañana, iglesia, y vamos a pedir al Señor que sea hablando en nuestras vidas, que sea confrontándonos, Señor, que esta palabra, esta porción de su palabra sea llevada a la práctica en el precioso nombre de Cristo Jesús. Señor, queremos agradecerte por esta mañana, por la oportunidad que nos has dado de exponer tu palabra, poder ver, Señor, la expectativa real que nosotros debemos tener, Señor, de cómo nosotros debemos vivir, Señor, manteniéndonos con la certeza de los escogidos, entendiendo que debemos vivir con un asombro constante ante la expectativa gloriosa de tu manifestación personal y física, y que será totalmente diferente a tu primera venida. Y que mientras esto ocurre, Señor, no especulemos sobre el tiempo, sino que seamos esos proclamadores de tu reino, que predicamos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, llamando a los hombres al arrepentimiento, porque tú has establecido un día en que juzgarás a todas las naciones por aquel a quien has designado como Señor con poder. Oh, cuán glorioso será ese momento, Señor, la manifestación gloriosa de tu venida, cuando nosotros te veamos a ti, Señor. Oh Señor, gracias, Padre, porque por tu elección nosotros podemos tener certeza en medio de la incertidumbre del mundo. Podemos tener confianza y seguridad en medio de la situación, Señor. Ayúdanos, oh Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que al salir de este lugar, Señor, tu palabra que ha sido predicada y expuesta produzca en nuestros corazones un anhelo ardiente por servirte, Señor. Que te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.